y hoy continuamos con el tema de la iglesia. Y bueno, este tema de la iglesia es muy importante porque lo que nosotros entendemos por iglesia es lo que vamos a vivir como iglesia. Pues vamos a hablar hoy de los beneficios de congregarnos y de integrarnos en la iglesia local. Mi esposa y yo cada 3, 4, 5 meses continuamos avanzando en los estudios bíblicos de integración que damos a la iglesia. Si nunca los has tomado, son muy importantes, y si ya los has tomado, te sirve de recordatorio de qué es la vida cristiana. Así que hoy vamos a compartir, y tengo el gusto de pedirle a mi esposa que me acompañe en este día. Paola, bienvenida. Es mi esposa, para los que no la conocen, yo creo que la mayoría la conocen. Dios los bendiga, es un gusto estar aquí y vamos a estar continuando el tema que hemos estado hablando de los estudios de integración, pero vamos un paso un poquito más lento, pero a la vez un paso que también sea relevante para la iglesia. Y poco a poco avanzamos, un día a la vez. Vimos en los estudios bíblicos de integración, hablamos de qué es la salvación que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Y además de la salvación, vimos acerca de la oración, la importancia de la oración. Después hablamos de la importancia de pasar tiempo en las Escrituras, el lema del cristiano, de leer las Escrituras, estudiarlas, meditarlas o memorizarlas también y aplicarlas a la vida. Y hemos estado viendo el tema de la iglesia. Es muy importante porque la iglesia no es solamente la iglesia no es el edificio. Generalmente a los edificios se les llama templo, ¿no? Por ese lugar donde nos congregamos, pero la iglesia somos las personas, eclesía en griego, la asamblea de personas que amamos a Dios y le pertenecemos, una congregación de personas salvas. La iglesia es un equipo, dijimos que somos un equipo que tenemos una misión, que así como un equipo de fútbol tiene unas reglas del juego de saber cómo meter goles en la portería contraria, la iglesia tiene una misión que Cristo nos dejó, que es vayan y hagan discípulos de Jesús de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos. Y hoy continuamos con el tema tan importante y vamos a continuar en las siguientes ocasiones que estemos al frente juntos con el tema de la iglesia. Y bueno, este tema de la iglesia es muy importante porque lo que nosotros entendemos por iglesia es lo que vamos a vivir como iglesia. Entonces, si traemos un concepto en nuestra cultura en donde ser la iglesia es asistir los domingos, eso es lo que vamos a vivir, solamente ir domingo a domingo a la iglesia. Pero vemos que en la Biblia es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia no es la construcción. Aquí es donde nos reunimos, pero la iglesia somos cada uno de nosotros y nosotros representamos la iglesia en donde quiera que tú estés, en donde quieras que Dios te ha puesto, en tu familia, en tu comunidad, en tu colonia, en tu trabajo, en donde sea que Dios te ha puesto, tú estás representando la iglesia en el mundo. Entonces, lo que nosotros entendemos por iglesia es lo que vamos a vivir, lo que es la iglesia. Y si creemos que la iglesia es asistir, nos vamos a convertir en asistentes de la iglesia. Pero si entendemos que nosotros somos la iglesia y Dios nos ha dado un llamado, una misión, un propósito para llevar el mensaje, nosotros vamos a vivir no solamente un día, unas horas lo que es la iglesia, sino vamos a vivir la iglesia, siendo la iglesia todos los días de nuestra vida. Así es. Pues vamos a hablar hoy de los beneficios de congregarnos y de integrarnos en la iglesia local. Así que te felicito por estar aquí, porque significa que Dios es prioridad en tu vida porque estás aquí. Pero tú sabías que hay grandes beneficios en congregarte. Hay gente que se burla de los cristianos, que dice vas allá a la iglesia, te van a lavar el cerebro. ¿Qué necesidad tienes de ir a la iglesia? Yo no tengo necesidad de ir a una iglesia porque la iglesia es para los que de plano están muy mal, necesitan mucha ayuda, yo no estoy tan mal. Existen muchos malentendidos acerca de la importancia de congregarnos. Pero congregarnos no es idea de una institución que se le ocurrió, vamos a hacer que la gente se reúna. Fue idea del mismo Dios. Dios nos creó para apoyarnos con otras personas, para tener relaciones interpersonales donde formamos amistades, donde formamos relaciones donde nos aconsejamos, donde compartimos nuestras penas, nuestro dolor, donde lloramos juntos, nos alegramos juntos cuando nos va bien. Y hay grandes beneficios de congregarnos y de integrarnos en una iglesia local. En Hebreos 10:24 dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros y tener más amor y hacer el bien.
Me encanta porque dice, busquemos la manera, ¿no? En esta versión de Dios habla hoy, porque habla de una intencionalidad en hacerlo, lo que Dios nos pide. Y la pregunta es, ¿cuántos hacemos esto? ¿Cuántos cristianos somos intencionales? En el libro de Tito habla que las mujeres que tienen más experiencia ayuden a las mujeres más jóvenes, ¿no? A vivir la vida cristiana. Y Dios quiere lo mismo en los varones, que ayudemos a los que son más jóvenes, que les pasemos la fe, así como una carrera de relevos donde tienen un batón, le dicen en inglés, donde, ¿cómo se dice? Un relevo, ¿no? Un relevo, y se lo pasan a la otra persona y corren, y la siguiente persona sigue la carrera de la fe. Ese es mi anhelo como pastor para Iglesia Vida, que cuando llegue a mis 60 años de edad, haya en Iglesia Vida varios jóvenes que predican, porque las congregaciones envejecen con su pastor. Generalmente no atraemos a quienes queremos atraer a la juventud, sino que atraemos quienes somos. Y pues la juventud no podemos ser jóvenes si no lo somos, pero lo que sí podemos es tener una iglesia con presencia de juventud y que impulsen ellos y pasarles el relevo para que ellos sigan la fe. Y también es importante que nosotros sepamos de que la iglesia no es solo para los adultos, es para los jóvenes también. En muchos lugares en el mundo, particularmente en Europa, la gente ha estado envejeciendo, y si vas a una iglesia o buscas las estadísticas de las personas que asisten a la iglesia, y la mayoría yo creo que ya están en los 60, 70, 80, y no ves a sus hijos, no ves a sus nietos, no ves a los bisnietos, ya está la gente en otros lados del mundo envejeciendo y creyendo que la religión es solamente un lugar en donde te acostumbras a ir. Entonces, de hecho, en Europa los musulmanes están comprando iglesias viejitas porque como ha habido demasiada inmigración de países africanos y países árabes han llegado a Europa. Por ejemplo, Londres está llena de musulmanes y ellos a veces pueden tener, el Corán les permite tener 2, 3 esposas, algunos de ellos, o aún si tienen una esposa, tienen 5, 6, 7, 8, 10 hijos, cuando el europeo tiene solo un hijo. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza a haber, y también el Islam es una religión que es muy impositiva, por eso se llama, la palabra Islam significa sumisión, someterte, y dividen el mundo en la casa de guerra o en la casa del Islam, la casa de paz. Entonces son muy intensos, por eso ves a las niñitas, ¿no? Los ve uno aquí en Seattle con su hijab, tapadas totalmente desde que son niñas. Es una religión que tiene mucha fuerza. Y nosotros como el tradicional cristianismo es el problema de vivir solo una religiosidad en Europa, ¿no? Se va extinguiendo y solamente tienen un hijo, 2 hijos y luego ya no les interesan las cosas de Dios porque los padres no caminaron con Dios, sino solamente tenían una religión a la que asistían a la iglesia a veces. Y en el caso de nosotros tenemos una colonia muy pequeña y ahí tenemos diferentes vecinos. Tenemos unos vecinos que son afroamericanos, tenemos otros que son asiáticos, unos de China, otros de Corea. Y de todos los mexicanos, de todos el grupo que tenemos ahí, hay una casa que es de musulmanes. Y hemos saludado a todos nosotros, porque todos también a veces salen y saludan. Y esta casa donde son los musulmanes viven encerrados, como aislados, nunca nos han saludado ni a mí, ni a nosotros, ni a nadie. Entonces también es una cultura más cerrada en donde nosotros nos vamos a empezar cada vez a experimentar más y más, porque también gente de países así están viniendo a Estados Unidos y esos son quienes van a estar conviviendo y compartiendo con nuestros hijos. Ok, pues vamos a continuar. Dice 10:25, no dejemos de congregarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Que no dejemos de ¿qué? De congregarnos, ¿no? ¿Y qué es congregarnos? Es lo que estamos haciendo hoy, tener una asamblea donde venimos a saludarnos, a vernos con alegría, cantar alabanzas a nuestro Dios. ¿Cuántos se gustaron en la alabanza? Gloria a Dios, una alabanza hermosa que nos permite tener en Iglesia Vida. Gracias a Dios por el grupo de alabanza. Y escuchamos un mensaje de la palabra de Dios para crecer en nuestra fe, para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Y la Biblia dice que, fíjate, ya desde aquel entonces, como acostumbran a hacerlo algunos. ¿Usted conoce a algunos que se han dejado de congregar como acostumbran? ¿Sí? Dice, sino animémonos. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Que nos animemos unos a otros. ¿Qué significa? Hermano, ¿cómo has estado? No te he visto últimamente. Qué gusto verte aquí.
Y dice que nos animemos también a tener amor en nuestras vidas y hacer el bien, a las buenas obras, hacer cosas que con nuestra vida vivir en una forma que agrada a Dios. Y dice, y con mayor razón cuando vemos que aquel día, el día que Cristo volverá, se acerca. Entonces, ¿es la voluntad de Dios congregarnos? Claro que sí, absolutamente claro que sí, afirmativamente. Dios quiere que nos congreguemos y hay grandes beneficios en congregarnos. Mira este Salmo 133, 1 y 3, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y el salmista en su poesía se le ocurre pensar cuando el sumo sacerdote, el sacerdote es ungido con un aceite que derrama sobre su cabeza, que tiene especies aromáticas, como decir lavender y algunas especies, y se le ocurre pensar en el rocío sobre el monte de Sión, fresco en la mañana, y dice que algo así agradable es estar los hermanos cuando estamos en armonía y nos llevamos bien. Es que qué horrible es estar peleando, ¿no? Que muchos, tener algo contra alguien o alguien que te quiere tu mal y lo volteas a ver y se te hace un nudo en el estómago y no lo quieres ni ver, y algunos hasta cáncer les da de estar trabados como pitbulls pensando en no soltar la amargura que tienen en su corazón. Pero aquí dice que es agradable cuando los hermanos conviven en armonía y allí el Señor envía su bendición y vida eterna. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, relacionarnos es difícil. Con quien sea que tú lo puedas pensar, con tus hermanos, con tus tíos, con tus padres, con tus amigos. Si tú empiezas a acercarte en una relación, te vas a dar cuenta que hay un punto en donde hay algo en lo que no son iguales, hay algo en lo que tienen diferencias significativas. Y algo maravilloso que cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestra vida, es muy fácil que relaciones se rompan, se distancien, se alejen. Y eso es horrible. Y eso sucede en las familias, sucede en las amistades. O sea, podemos nosotros pensar en alguien que conocemos o nosotros mismos tener alguna relación que dices, quisiera poder relacionarme con esta persona y no puedo. ¿Por qué? Por la situación, porque no me habla, porque va a reaccionar en esta forma. En mi familia yo tengo personas que conozco que por boberías se enojaron y se distancian y han tenido años distanciadas, alejadas una de la otra y no se hablan o se hablan como lo mínimo cuando pudieron haber disfrutado de una amistad genuina dentro de una familia. Entonces, esas personas no caminan con Dios, no buscan de Dios. Entonces, cuando Dios está en nuestra vida, eso no va a quitarnos de relacionarnos lo mejor posible no nos va a quitar de situaciones difíciles en una relación. O sea, el hecho que tú caminas con Dios no significa que va a haber etapas o momentos difíciles en la relación, pero la gran diferencia cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida es que extendemos perdón, extendemos el amor, extendemos el soportarnos, el tener misericordia, decir, ok, voy a pasar esta situación adelante. Y ahí es donde es importante la armonía, ¿no? Y ese pasaje es maravilloso porque está hablando del buscar de la presencia de Dios y la relación entre hermanos en Cristo, la relación que vas a encontrar con personas que van a ser tu familia en Cristo. Y aquí es donde dice eso, qué maravilloso y agradable, algo que vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque vas a poder sobrepasar esas situaciones difíciles, incómodas, porque sabes que sobre todas las cosas permea el amor de Dios y permea el perdón entre una persona con otra. Y dice acá, conviven en armonía y allí van a recibir Dios la bendición y la vida eterna. Entonces, algo muy especial, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de experimentar, es tener hermanos en Cristo que tienen un amor genuino en tu vida, un interés genuino en tu vida. Si no lo has experimentado, posiblemente necesitas empezar a cultivar relaciones. Sí, porque se cultiva, no es algo que nada más, ¡pum!, surge de la nada, ¿no? Es algo que el hombre que quiere amigos debe mostrarse amigo. Y la Biblia nos habla de soportarnos unos a otros, saludarnos unos a otros, orar unos por otros. Y eso requiere la intencionalidad también de buscar, de ser amable. Y todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, dice la Escritura. Porque hay gente que espera de la noche a la mañana cosechar eso. Dice, no, me enfermé y nadie me llamó. Pero a veces
Hay excepciones, ¿no? parte de la vida Pero a veces de- no eres parte de la vida de otros intencionalmente y eso se tiene que cultivar, ¿no? Pero cuando lo existe es algo muy especial porque la iglesia se vuelve, los hermanos en Cristo se vuelven inclusive más cercanos que tus propios hermanos de sangre, ¿no es cierto? Eso pasa, eso sucede y es algo hermoso. La Biblia dice que es algo agradable y que allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Y en dónde conoces hermanos en Cristo? En la iglesia, en donde convives, en donde compartes con otros creyentes, en los estudios, por medio de los hogares. Entonces, la idea de Dios de congregarnos es algo que es bueno para nuestra vida. Así es. Bueno, congregarnos es una bendición y es algo que no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, si estás aquí, valóralo. Si puedes venir los domingos con libertad, sin temor a que va a estar la policía secreta esperándote afuera para meterte a la cárcel por haberte reunido, dale gracias a Dios. Porque hay lugares en el mundo donde literalmente si te congregas como iglesia te van a arrestar y te van a meter en la prisión por muchos días y a lo mejor te vas a morir en la prisión solo por ser cristiano. Algo terrible, pero sucede. Hay que valorar esto. Miren, hubo un proyecto en la Universidad de Harvard que se llamó The Human Flourishing Project de la Universidad de Harvard y decía, este proyecto encontró lo siguiente después de hacer un estudio de mucha gente: quienes asisten regularmente a la iglesia y practican su fe, muy importante practicar la fe, no solamente venir, te metes en un garage, continúas siendo humano, no te conviertes en auto, ¿verdad? Necesitas nacer de Dios y practicar tu fe. Quienes practican su fe tienen mayor salud física, mayor longevidad. Dice, pastor, ¿qué es eso? ¿Son las lonjas? No, no son las lonjas. La longevidad es el vivir por muchos años, ¿sí? Viven más tiempo. Tienen mayor longevidad, tienen mucho menor incidencia de depresión, de suicidios. Ahora, hay en los cristianos depresión, claro que puede haber, pero Dios es la respuesta para salir de ese estado y muchas veces buscar ayuda, y a veces también hasta son condiciones médicas que uno necesita buscar ayuda, pero es mucho menor la incidencia de depresión, de suicidios, de tabaquismo, de adicción al cigarrillo, abusos de sustancias, mayor sobrevivencia al cáncer y enfermedades cardiovasculares, menos divorcios, mayor apoyo social, encontrando mayor significado y satisfacción en la vida en comparación con los que no asisten. Qué impactante, ¿no? Un estudio de Harvard y continúa, los que asisten regularmente a la iglesia tienen un 29% menor riesgo de depresión, un 50% menor riesgo de divorcio y un 84% menor riesgo de suicidio. La disminución de la asistencia a los servicios religiosos representa alrededor del 40% de esas personas que aumentan la posibilidad de suicidio en los últimos 15 años. Increíble, ¿no? O sea, la importancia de venir a la iglesia. Entonces, cuando la gente dice, ¿por qué vas a la iglesia? Estoy prolongando mi vida y llenándome de gozo, ¿no? Llenándome de alegría y felicidad. Amén. Bueno, hay una organización que se llama Open Doors que estima que el número de cristianos asesinados por su fe en el mundo fue de 5,621 cristianos en el 2023, generalmente en países musulmanes o en regímenes comunistas, donde el comunismo está en el gobierno, existe esta persecución. Y 14,766 iglesias cristianas fueron atacadas. El seminario de Gordon Conwell Theological Seminary, en un departamento de estudios de misiones, ellos calculan que ha habido 1.9 millones de cristianos o de países que donde están, por ejemplo, Nigeria, o en países en África donde hay una mayoría musulmana y hay ciertas comunidades que no son musulmanas, y calcula que 1.9 millones de cristianos fueron asesinados entre el 2001 y el 2020. Increíble, increíble. Y aquí estamos nosotros y a veces, me da flojera ir a la iglesia, tengo mucha ropa que lavar y no abrimos la Biblia, no leemos las Escrituras, no pasamos tiempo con Dios y no valoramos la libertad que tenemos cuando otros están dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Esto es algo reciente, no es en 1500, 1800, en 1300, o sea, esto es del 2001 al 2020. Entonces, debemos de tener nosotros, el hecho que nosotros tengamos libertad, que tengamos la comodidad,
que tengamos la oportunidad de reunirnos libremente en un país que hasta el día de hoy tenemos libertades, no significa que no debemos de tener eso como un valor. Porque hay muchos países en el mundo en donde no entra el cristianismo. Hay muchos países en el mundo donde por compartir la fe puedes perder la vida. Entonces, yo tengo amigos, yo misma en un tiempo fui a Cuba como misionera en un país que es comunista todavía y tenía cierta, no era extremo, pero tenía cierta opresión hacia los cristianos, que ahí encontrabas propaganda que decía, si tú eres cristiano y crees en Dios, estás loco, así tirado en el piso por todos lados. Entonces, si ibas como un misionero, las iglesias, cuando estuve ahí hace ya bastantes años, tenían en la iglesia, en un lugar, en un cuarto escondido, tenían un lugar donde grababan todas las predicaciones para poderlas esparcir en diferentes iglesias. Entonces, es una bendición que nosotros tengamos la oportunidad de reunirnos y debemos de tener nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, tomar con seriedad las cosas de Dios, no tomarlas a la ligera como que es un día que a ver si me dan ganas, a ver si no me dan ganas, porque es un día especial. O sea, ¿qué pasaría y cómo actuarías tú si llegara un día en donde donde en nuestra comunidad te digan no puedes reunirte, o donde tuviéramos que buscar la forma de reunirnos en una forma oculta? ¿Cómo actuarías? ¿Dejarías de buscar de Dios? ¿Dejarías de congregarte? ¿Dejarías de buscar la convivencia con otros creyentes? Tenemos un regalo muy especial y tenemos una libertad muy especial en Estados Unidos que ha sido también fundada por personas que amaban a Dios. Qué lindo que en el país donde vivimos, gente que amaba sincera y genuina a Dios puso valores, que nosotros hasta el día de hoy podemos disfrutar de eso. Entonces, si nosotros tenemos esa libertad, debemos de aprender a valorarlo. Y la pregunta es, ¿qué has tenido tú en tu vida que te ha costado trabajo? Que tú dices, realmente valoro esto. Cuando algo te cuesta y te das cuenta que no es fácil, lo pones en un valor especial, lo cuidas, ¿sí? Ya sea si te costó trabajo encontrar a tu esposo o a tu esposa, que dices, salí con diferentes personas y ninguna por años pudo llenar mi corazón y mi vida. O un trabajo, el lograr algo. Tome la mano de su esposa ahí, hermano, aproveche. Intenté en mi país salir adelante y trabajaba y no me llevaba a ningún lugar. Era nada más como un ratoncito dando vueltas. Y llegué a este país y lucho y salgo adelante. Y tú dices, realmente lo que tengo lo valoro mi trabajo. ¿Por qué? Porque sabes que no fue fácil, ¿verdad? Hay cosas en la vida que nos cuestan trabajo encontrar, o nos cuesta trabajo salir adelante. Y en las cosas de Dios a veces lo tomamos, como en inglés dicen, we take it for granted. Lo tomamos por dado, como que ya, pues al cabo lo tengo. Es parte, y si lo ¿no? tengo, ¿por qué lo valoro? Entonces, tenemos algo muy lindo, muy especial, que podemos reunirnos, podemos buscar de Dios, podemos compartir de Dios a otros sin miedo, sin temor. Y otras personas pueden escuchar o rechazar, obviamente, el evangelio, pero tenemos eso en nuestras manos. Entonces, el hecho que lo tengamos así no significa que no debamos valorarlos. Tenemos que ponerlo en una alta prioridad, porque la vida espiritual es algo muy importante en nuestra vida. Es lo más importante, porque de ahí parte todo. Si tu relación con Dios está bien, tu alma está bien. Y si tu alma está bien, tu vida está bien, ¿verdad? Aunque tu alrededor esté hecho un desastre, pero tu vida, tú dices, me siento feliz, me siento completo, tengo lo que es suficiente para mí. Y si a eso le sumas que tu familia busca de Dios, eso es un valor todavía mucho más agregado. Entonces, debemos de tener esto en mente. O sea, ha habido por siglos épocas más difíciles, épocas más fáciles. Ahorita en el país y en la época que vivimos es una época que podemos nosotros decir, es fácil, es una bendición. Pero hay países en la actualidad en donde no podemos hablar del evangelio, donde no puedes llevar el evangelio a otras personas, donde es un riesgo a tu vida. Y hay gente que sí va y sirve en lugares que son difíciles, en lugares en donde es difícil que la fe entre, lo tienes que hacer a escondidas. Para que alguien conozca a Cristo, tienen que pasar años para que una persona conozca a Cristo, y así empieza y así abren, pero con un riesgo muy alto.
Entonces, miren, este porcentaje, una de las razones que nos movió a mi esposa y a mí a venir a servir al noroeste, porque Dios me dio la oportunidad de hacer mi maestría en un seminario teológico en Texas, y teníamos opción de ir a varios lugares a servir, pero vimos que, como puede usted allí ver, el lugar donde menos personas van a la iglesia son estos 6 estados de Estados Unidos. De los 50 estados de Estados Unidos hay 6 donde particularmente es alto la incidencia de personas que no se identifican con ninguna religión o nunca van a la iglesia. Y el estado de Oregon y de Washington son de los de los lugares donde menos la gente va a la iglesia. Así que no te sorprendas, ¿no? Con amigos, compañeros de trabajo, con personas. Todavía entre los latinos existe un poco más el temor de Dios, habiendo crecido muchos en un hogar católico romano. Se acuerdan, bueno, hay que ir a misa, aunque muchos ni siquiera van, ¿no? Pero sobre todo entre los americanos existe muchas veces un hueco de Dios. Y hay mucha gente que no valora, que no entiende, y por eso es un estado que es muy liberal, este estado, demasiado liberal en muchos aspectos. Y en los últimos 20 años la asistencia a la iglesia ha decaído mucho en Estados Unidos, pero dramáticamente, hermanos. Si ves las estadísticas de cuánta gente iba a la iglesia en el año 2000, a cuánta gente va a la iglesia ahora, ha decaído muchísimo. Como la mitad de la gente que antes iba a la iglesia, ahora queda la mitad nada más. Hay secularismo, o sea, sacar a Dios de nuestras vidas, apatía, desinterés hacia Dios, falta de discipular a nuestros hijos, los que sí vamos a una iglesia, que estemos orando por ellos, compartiéndoles intencionalmente de Dios. Y no es fácil, y a veces nos van a retar y te van a decir, ¿por qué tengo que creer en tu Dios? Y si nunca lo he visto, ¿por qué? ¿Cómo sé que es cierto el cristianismo? Y te van a retar, o a mí no me importa, o whatever te van a decir, ¿no? Pero uno tiene que continuar orando y siendo sensato en cómo les explicamos la fe. Otros ha habido mucha religiosidad y han visto hipocresía y han dicho, no quiero saber nada con tu iglesia. Ha habido malos ejemplos de pastores, de líderes, y la gente dice, yo ya no creo en las iglesias, yo ya no creo en el cristianismo. Todo eso se ha juntado y acumulado de tal manera que muchos no se dan cuenta la bendición que ha sido el cristianismo al occidente. Las primeras universidades del mundo surgieron en la iglesia. Los primeros orfanatos del mundo, siglos y siglos atrás, por los cristianos. La Cruz Roja, para ayudar a los enfermos y necesitados y sanarlos, y las enfermerías surgieron en la iglesia por los cristianos. Hay un libro, creo que se llama Tom Holland, el autor, que se llama Dominion, y este libro es un autor secular que es agnóstico, que no sabe si existe o no existe Dios, no cree en Dios y no es cristiano, pero escribió un libro acerca del legado y del impacto del cristianismo, que aún en muchos de los movimientos sociales, el ver por la causa de los más necesitados, de los débiles, aún los movimientos de revolución social que rechazan al cristianismo, tienen su influencia en valores cristianos de compasión, de misericordia, y ha impactado los valores judeocristianos al occidente en todo lo que hacemos, y parte desde la libertad que disfrutamos en este país que en otros países no se disfruta. Entonces ha habido una religiosidad de cristianismo, pero muchos no han caminado con el Señor Jesucristo en sus vidas para poder orar e impactar la vida con el ejemplo de nuestros hijos. Y yo te quiero animar en esta plática que tú y yo no seamos de esos, que seamos intencionales en orar por nuestros hijos y alcanzarlos con la fe en el Señor. Y con nuestros hijos sí, no es fácil. Nosotros tenemos nuestros propios hijos, tenemos nuestros propios retos, pero a veces nuestros hijos se vuelven muy delicados. No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que no es entretenido. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? Es que no tengo ganas. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? Es que me aburre. ¿Y por qué no quieres ir a la iglesia? Es que no tengo amigos, no saben relacionarse. Entonces, ok, está bien, mijito, quédate. ¿Qué necesitas? ¿La tablet o el teléfono? Y a veces nosotros se las ponemos fácil. No, mijito, ¿sabes qué? Necesitas de Dios, las cosas buenas. Tenemos que ayudarles y guiarlos y empujarlos un poquito a que
busquen de Dios, a que aprendan de Dios. Obviamente ellos están en su caminar con fe, entre qué es buscar de Dios, de qué se trata. Todavía muchas veces no tienen ni siquiera una relación personal con Dios y tenemos que animarlos a que asistan, a que busquen de Dios porque lo van a necesitar. Lo mejor que puedes hacer para tus hijos, para tu familia, es guiarlos en los caminos de Dios. Porque luego si pasan la edad, empiezan ya a los 12 años, ya empiezan a tomar decisiones, ¿verdad? Pero luego pasan la edad de los 18 y empiezan a estar ya independientes. Y la pregunta es, ¿van a caminar con Dios o no? Y si caminan con Dios, déjame decirte que para mí es lo mejor. Porque digo, Señor, gracias. O sea, yo no voy a estar presente en la vida todo el tiempo de mis hijos pegados a ver qué están haciendo y qué están viendo y a dónde van a ir. No voy a tener esa oportunidad. Porque ellos ya son libres de tomar decisiones, de salir, de ir, venir, de hablar. Son adultos ya. Pero sabes que si tienen a Dios, yo sé que Dios va a estar trabajando en sus vidas. Yo sé que lo van a tener presente en sus vidas. Entonces para mí eso es suficiente. Digo, Señor, con que caminen contigo, ¿no? Ya todo lo demás Dios los va a ir formando. Y obviamente vamos a tratar de guiarlos para que sufran lo menos posible. Pero ellos tienen que tomar decisiones en sus vidas. Pero si desde chicos no les enseñamos a buscar de Dios, si desde chicos no les enseñamos a encaminarlos en las cosas de Dios, de grande van a tener en situaciones en las que van a tener que tomar decisiones. ¿Y qué van a hacer con esas decisiones? ¿A dónde los van a llevar? Y a lo mejor van a ser tus angustias. Es mejor tener una angustia de una situación de ahorita, ¿sabes qué? Vámonos, no, batallar un poquito, a tener una angustia de grande, ¿en dónde están mis hijos y con quién están? Y que si están en este ambiente o con estas pandillas o que si lo están metiendo en la cárcel o si con esta pareja que los está haciendo sufrir y hacer una situación miserable. Batalla ahorita mejor. Están jóvenes, que puedes, que tienes tu oportunidad de influir en ellos. Inflúyele para bien y ya deja a Dios lo que no puedes en sus manos. Pero sí es importante que nosotros no bajemos la guardia, que no dejemos de discipular a nuestros hijos, enseñarles de Dios, del amor a Dios y que tengamos una vida auténtica en nuestros hogares para que ellos también puedan ver, que puedan probar la diferencia, que cuando salgan digan, esto no me gusta, me gustaba lo que tenía en mi casa, me gustaba lo que era buscar de Dios, la paz, la armonía que se sentía ahí. Entonces tenemos que nosotros ser parte en todo lo que es el discipulado, todo lo que es poner en prioridad a Dios, el integrarse en la iglesia. No, a veces asusta esa palabra, ¿verdad? Porque, eso es mucho compromiso para mí, yo no quiero tanto compromiso. Pero ¿sabes qué? No se trata de compromiso con la iglesia, sino se trata de entender qué es lo que Dios ha hecho por ti primero y qué es lo que Dios puede hacer por otros. Y cuando entiendes eso, dices, esto no lo quiero soltar, no lo quiero dejar. Y esto lo quiero para mi familia y lo quiero para mis conocidos. Y podemos compartirlo, podemos animarlos. Pero sí es importante que nosotros no nos dejemos vencer por cosas fáciles en la vida, por situaciones difíciles en la vida, que no nos dejemos vencer porque a veces es una tras otra y venimos cansados del trabajo, ya no tenemos fuerzas. Ay, no, que andar batallando con esa situación, haz lo que quieras, ¿verdad? Ya no queremos batallar, pero no debemos de vencer y debemos de poner en prioridad las cosas de Dios. Tu tiempo, el más importante, ponlo en prioridad para el Señor y que eso lo vea tu familia, lo vean tus hijos y que ellos puedan experimentar también el amor de Dios a través de nosotros compartirles. Pero sí es importante que nosotros entendamos esto, porque también, lo vemos en las estadísticas, está pasando en nuestras familias, está pasando en nuestras iglesias. La asistencia decae, ¿por qué? Buscar de Dios era una religión, no era una relación con Dios. Y por eso es importante que nuestra mente no nos volvamos personas religiosas, sino nos volvamos personas que caminamos con Dios y que no cualquier cosa nos desanime. Personas de convicciones en Cristo, que amamos a Dios de todo corazón. Mira qué impresionante, iglesia. Vean esto. Hay un estudio de Church Answers, un experto en iglesias que estudian a miles y miles de iglesias, y esto es lo que estaban compartiendo en este 2024. Escuchen esto, equipo. Por cada 100 personas que asisten a tu iglesia en las iglesias de Estados Unidos, perderemos 32 personas cada año por cada 100. Esta es la nueva realidad. 1 por muerte de cada 100. Estamos hablando en promedio. Acuérdense que hay muchas iglesias de viejitos. Tengo un pastor amigo que me dijo, en este año enterré a 8. Hice el funeral de 8. ¿Por qué? Porque ya la iglesia ha envejecido.
Una persona muere por cada, en promedio en las iglesias de Estados Unidos por cada 100 cada año. 9 por mudarse a otra ciudad o a otro estado. 7 por trasladarse a otra iglesia, y a veces ni siquiera te avisan ni se despiden y te dicen gracias por el tiempo que nos diste. Gracias, pastor, por la consejería, por los años, por las oraciones. Hemos sentido de parte de Dios que nuestro hijo habla inglés y nos vamos a ir a otra iglesia. Y los bendecimos si es una iglesia sana, ¿verdad? Porque no somos dueños de la gente le pertenece a Cristo, no a nosotros. Pero nosotros sí somos pueblo de Dios y nos amamos y somos una familia. Y cuando te vas, despídete con amor, con gratitud, no te vayas sin avisar. Pero 7 se trasladan a otra iglesia. Pero lo más triste, esos todavía están en Cristo y le damos gloria a Dios. El problema es 15, nada más dejan de asistir. Ya se quedaron a ver series de Netflix. Meten al niño a jugar fútbol, a jugar voleibol, y ya se dejaron de congregar como que Dios no fuera importante. Están muy ocupados y no tienen tiempo para Dios, no tienen tiempo para la iglesia. Si agregamos cada año 32 personas, ¿a cuántos les gustaría que este año 32 personas conozcan a Cristo como su Salvador, encuentren la esperanza, el amor, la paz que encontramos en Jesús? Y que se integren 32 personas este año a la iglesia. ¿Cuánto les gustaría? Amén. ¿Cuánto les gustaría que siendo una iglesia de más de 400 personas se integren 128 a 160 personas en este año que viene? Amén. Bueno, ¿saben qué pasaría si se integraran 128 personas a Iglesia Vida en este año? Continuaríamos siendo la misma cantidad, según las estadísticas. ¿Sabe por qué? Porque 128 se van a ir este año. Qué terrible, ¿no? ¿Qué está pasando en las iglesias de los Estados Unidos? Que muchos se enfrían, empiezan a tener el Dios secularismo, el Dios dinero. No necesito a la iglesia, yo solito puedo, yo y Dios, yo y mis sentimientos con Dios y ya, y no necesito más, ¿no? Qué tremendo. Entonces, cuando veamos que gente deja de venir, no te desanimes ni te contagies, sino tú llama, hermano, ¿qué pasó? Te animo, necesitamos a Dios, nos haces falta, sé parte en animar como la Escritura nos dice. Integrarte a la iglesia significa que te involucras, que eres parte. La iglesia promedio pierde el 15% de la gente que nada más deja de ir se desconecta de Dios, pero luego les preguntas y dicen, no, de Dios no me he alejado, dicen. ¿Verdad? Mentira, sí te has alejado de Dios. Dice, ¿por qué? Porque ahí en su mente le dicen, Diosito ayúdame, Diosito bendíceme. Pues claro, de Dios no se ha alejado. Pero dice, me llaman Señor, Señor, y no hacen, ¿verdad? Lo que Dios pide, no le obedecen. Entonces, mira, me acuerdo del pasaje, cuando estábamos viendo esas estadísticas, mi esposa y yo, me acordé de Lucas 17, donde Jesucristo sana a 10 leprosos. Los leprosos estaban rechazados por la sociedad, no tenían a dónde ir, vivían en dolor extremo en su cuerpo, a algunos se les caían los dedos, pedazos de la nariz, de la piel, en la lepra. Y viene Jesús y les dice, preséntense delante del sacerdote y van a ser sanados. Y van para allá por la fe y empiezan a ser sanados en el camino y saltan de alegría, de gozo. Pero de los 10, solo uno regresó a Jesús y le dijo, Señor, gracias, se postró a sus pies. Solo uno de los 10. Y nos muestra el corazón ingrato que hay en el ser humano, porque si somos sinceros, por ejemplo, cuando no podíamos tener hijos por 7 años de nuestra vida, y mi esposa tuvo operaciones de quistes en el ovario, tuvimos mucha dificultad, muchos problemas en esa etapa del 2010 en nuestra vida, y como le clamaba a Dios y me escurrían las lágrimas y le decía, Señor, ayúdanos. ¿Has pedido algo similar? Señor, que lleguemos allá con bien. Señor, si tú haces esta obra en mi vida, yo te serviré. Si tú haces esta obra en mi vida, mi corazón va a ser tuyo. Y el Señor en su gracia lo hace, manifiesta tu poder, no lo puedes creer. Y después te acostumbras, se te olvida, te enfrías y tienes un corazón apático y un corazón ingrato hacia Dios. O muchas veces lo mismo con lo que Dios te bendice, eso te aleja de Dios. Si Dios te bendice con un trabajo, no pongas en prioridad tu trabajo. Dale
separa tu tiempo para Dios. Si Dios te bendice con una casa o con un carro, en vez de irte a manejar lejos en la montaña, dale tu tiempo a Dios otra vez con lo mismo que Dios te bendiga. No te alejes de Él. Súper importante. ¿Y qué cosas compiten o estorban asistir a la iglesia, congregarnos? Bueno, hay muchas, pero desinterés o apatía, falta de compromiso, distracciones de otros intereses, que voy a poner un negocio. No tiene nada de malo tener metas de vida, querer ahorrar para salir adelante, querer invertir, querer poner un negocio, querer comprar tu casa, querer comprar un auto, querer mejorar, querer estudiar. Eso no está peleado con Dios. Dios te va a acompañar y Dios te va a abrir puertas y Dios te va a bendecir. Pero si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura si tú involucras a Dios en tus planes y le honras con tu vida. Pero algunos es la mundanalidad, las malas influencias, el pecado de amigos que te jalan al pecado, la crítica de la familia o de amigos porque te hiciste protestante. Algunos dicen, ¿no? Te lavaron el cerebro en esa secta. Claro que no somos una secta. Las sectas creen que solo su organización es la correcta y tuercen la verdad del evangelio y lo que ha sido creído en la historia de la iglesia, que las escrituras nos dicen, pero te acusan y a algunos les entra el miedo, el temor y dejan de congregarse, o quizá el estancamiento. Y en esto de la mundanalidad, no seamos cristianos término medio. No estés con un pie aquí y un pie allá, porque tienes en tu corazón a Dios, pero aceptas o abres tu vida a cosas que sabes que Dios dice que no. En tu corazón a Dios, pero con la música que escuchas en el vida, oído al diablo. Con tu vida. Entonces, no seas término medio. Si quieres que Dios use tu vida, tienes que estar bien parado, clarito en la luz, ¿sí? Clarito en los caminos de Dios, no término medio, porque término medio Dios no te usa. Yo no sé si tú alguna vez has tenido a alguien así que dice, oh sí, esta es una persona que camina con Dios, pero ay, es un compañero de trabajo y las palabras, las conversaciones, las miradas, las actitudes, ¿verdad? Tú dices, no parece, o sea, por él, yo no me acerco a Dios, así estoy bien, ¿sí? Entonces, nuestra vida, ¿quieres que tenga impacto tu vida? ¿Quieres ser luz a otras personas? ¿Quieres ser la iglesia en donde Dios te ha puesto? Ten una vida bien parada en el lado y en el camino de Dios, que se vea con claridad. ¿Y cómo es eso? Deshaciéndote de cosas en tu vida que en Dios simplemente son obvias, son claras por medio de su palabra. Entonces no tengamos un pie acá, uno allá. Tengamos los dos pies bien parados en los caminos de Dios. Exacto. Dice la Biblia que Él sacó nuestros pies del lodo cenagoso, puso nuestros pies sobre la roca y enderezó nuestros pasos. Y eso es el Señor. Cuando entiendes lo que Cristo hizo por ti, que al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Dice su palabra. Cuando entiendes a lo que vino Cristo, que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que todo aquel que cree en Él dio su vida a Jesús, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, no sea destruido en la eternidad, separado de la presencia de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Cuando entiendes lo que Jesucristo ofrece, cuando entiendes que Él quiere usar tu vida, entonces te integras, porque te das cuenta que no se trata de una religión, sino de una relación con un Dios vivo y verdadero que te ama, que puede usar tu vida, que a través de ti personas pueden ser transformadas radicalmente y encontrar esperanza en Jesucristo. Y queremos animarte a que veas que hay grandes beneficios en congregarte, que Dios quiere usar tu vida, que Él no es una religión. Sé firme en arraigarte en Jesús, en echar raíces en Jesucristo. Y vamos a dejarlo aquí para continuar en otra ocasión. ¿Cuántos se quedaron con ganas de más? ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a continuar más adelante, pero si tienes una iglesia sana, involúcrate. Tu iglesia es tu equipo. Juega el partido de la fe. Ve a la práctica de abrir tu Biblia en esta semana.
de caminar con Dios, de decirle, Señor, heme aquí, aquí estoy. No seas solo un espectador que ve el juego desde su lugar, sino involúcrate. Si te sientes estancado, muchas veces es un reflejo de cómo está tu relación con Dios, es un medidor. Cuando estamos caminando con los ojos puestos en el Señor, Dios, tenemos un como autodrive, ¿no? Que Dios nos está moviendo continuamente, no nos deja tranquilos en decir, sabes que Señor, usa mi vida en donde tú me pones. Con 2, 3 personas no importa, con 5 y 10 y 20 no importa, con quien tú me pongas, Señor, ahí usa mi vida. No nos estanquemos, no seamos como la higuera estéril, que son higuera, pero sin frutos. Debemos de ser cristianos con frutos, como dice su palabra, al 30, 60 y 100 veces más. Que Dios use nuestra vida, que Dios use nuestra vida, es nuestra oración, que use la vida de nosotros. Dios nos trajo aquí tan lejos. Yo no quería irme tan lejos de mi familia, quería más cerca de México o en México. Dios nos trajo al otro lado de Estados Unidos y yo soy del sur de México, extremos opuestos. Dios nos trajo aquí porque hay una gran necesidad. Fue una de las cosas que más nos movió para venir acá. Sabíamos que había necesidad de Dios, que no era fácil. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero queremos que Dios use nuestras vidas. Queremos que Dios use a cada uno de ustedes como que son parte de Iglesia Vida, en donde Dios los ha puesto. Qué lindo que podamos nosotros voltear unos años atrás y decir, tenemos una comunidad de fe más grande de lo que somos ahora. En el entonces, cuando empezamos, éramos 40 personas. Ahorita ya somos 400 y hemos llegado a 500 personas. Pero eso no es suficiente porque hay mucha gente que necesita de Dios, mucha. Y qué lindo que podamos voltear a ver un día para atrás y decir, Washington ha cambiado por gente como cada uno de nosotros que hemos puesto a Dios en prioridad. Dios puede usar nuestra vida, Dios puede usar nuestra iglesia. Vamos a inclinar el rostro y orar. Dios bendito, gracias por el privilegio de amarte, de ser tu pueblo, Señor, de servirte. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, a ser creyentes comprometidos contigo, que valoremos el congregarnos, el integrarnos en tu iglesia, Señor, en una iglesia local que te ama, que te sirve, que es una iglesia sana, sabiendo, Dios, que ese es tu plan para la vida de cada uno de nosotros, que no se trata de actividades religiosas, sino de caminar de la mano de un Dios vivo y verdadero, del Creador del cielo y de la tierra, del que tiene nuestra eternidad en sus manos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús por nuestros hijos y nuestra familia. Ayúdanos a alcanzarles con tu poder, Señor. Sácales, libérales de las garras de Satanás, Señor, y del pecado y de la oscuridad que Satanás viene a traer en el corazón de los hombres, atándoles a la oscuridad, Señor. Pedimos que tu luz alumbre nuestros hogares, que nos permitas vivir la fe de tal manera que seamos cristianos contagiosos y que este lugar se llene de tu gloria, que ya no quepamos aquí, Señor, y necesitemos otro lugar. Dirígenos, Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos conocerte más y agradarte, Señor. Así como estamos, si Dios habló a tu corazón, ahí en tu lugar, dile, Señor, aquí está mi vida, me rindo a ti. Hoy me hablaste, Señor, y quiero tomar la dirección de lo que tú me dijiste, Señor. Si Dios habló a tu corazón, levanta tu mano en tu lugar como una forma de decir, Señor, aquí estoy, oí tu voz. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Levanta tu mano sin pena si Dios habla a tu corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Señor Padre, son tu pueblo, tus hijos, tus hijas. Bendíceles, guíales, ayúdales, Señor. Fortaléceles y úsales con poder para gloria de tu nombre, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y gracias por lo que tú vas a hacer en medio de esta iglesia, Señor. Glorifícate, guárdanos de los ataques del enemigo sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Y glorifícate en medio de nosotros y que tu reino se expanda alrededor de la gente que conocemos, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos.